Buenas, buenas. Estamos empezando el vivo de hoy. Vamos a chequear la conexión. ¡Ah! Sucede. Sucedió. Sucede la magia de la tecnología. Hola Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien y vos? Bien, bien, muy bien. Acá, todavía. Qué lindo que sea de día. Sí, hay un solcito divino. Por acá, ¿cómo está Buenos Aires? Eh, Terminó saliendo el sol, pero hace 2 días que llueve. Ah, mira. Así Bu- que nada, tuvimos unos días medios nubladitos. Pero Buenísimo, ya creo que ya se está componiendo, me parece. buenísimo, buenísimo. Yo vengo de Nueva York que también estaba con una lluvia intensa. Viste que la Ah, costa mira. este suele ser un poquito más Es todo más intenso. intenso, exactamente, exactamente. Bueno, vos no, vos estás en San Francisco. Sí, yo estoy concretamente en San Mateo, en la parte de Silicon Valley. Nos fuimos de la ciudad, ya hace Bueno, estamos más cerquita. tranquilos, más Sí. tranquilos. Bueno, para empezar, voy a empezar presentándote, haciendo los anuncios que a mí me gusta hacer, aparte de los agradecimientos. Eugenia es psicóloga especializada en trauma y salud de la mujer, es doctora en ciencias sociales, es especialista en educación, es autora de diversos artículos, tanto científicos como de divulgación general, autora del libro que nos convoca, que se llama Cosa de Mujeres, Menstruación, Género y Poder. El subtítulo es muy fuerte, es muy bueno, ya lo vamos a abrir un poquito. Y bueno, ahora se nos fue del país, hace muchos años que está investigando sobre este tema tan importante y ahora lo seguirá haciendo desde allá, desde el norte, Ujú, desde los países sí. norte. Te quiero agradecer tanto que tengamos esta charla. eh, Me parece muy necesaria. El vivo anterior fue de ESI. Estamos pensando, es medio actual todas las cuestiones de género, la perspectiva de género, y yo siento que a la menstruación se la estuvo dejando durante mucho tiempo de lado cuando hablábamos de género, ¿no? Y Exacto, bueno, por eso estamos acá, intentando reparar un poco. exactamente. ¿Por qué pensás? Primero te quería preguntar cómo llegaste a trabajar este tema y después por qué pensás que es necesario incluirla dentro de los temas de género. Ujú. Bueno, llegué precisamente porque, bueno, primero creo que fue un poco mi experiencia personal con la primera menstruación, que creo que tenía una sensibilidad de niña que me hizo como percibir un poco esa esquizofrenia de mensajes entre la celebración y toda la idea del hacerse señorita, que no entendía cómo una sangre podía hacerte señorita, ¿no? Empecé como a Claro, comprender tempranamente la textura tan de la realidad, que es la nada misma, ¿no? Que a veces son palabras que transforman la realidad, además de la materialidad del cuerpo. Y por otro lado, hablaba de esa esquizofrenia, ¿no? De la celebración, el hacerse señorita, y por otro lado, todas estas estrategias de ocultación que yo ya venía percibiendo en la escuela a partir de las charlas de Johnson y Johnson, en mi ay, teníamos caso, charlas de Johnson Johnson solo para chicas. solo para chicas, y entonces también me acuerdo que había sido para mí algo significativo que todas salimos con las toallitas y esa bolsita que nos daban como un kit de marketing, y tener que esconderlo, ¿no? Y después cuando alguna se manchaba, todo el bochorno que se generaba. Entonces, creo que desde muy chica percibí esta cuestión tan contradictoria, tan ambivalente, que me llamaba la atención.
Luego empecé rápidamente, cuando empecé la carrera de psicología en la Universidad de Buenos Aires, a hacer investigación y la verdad que los temas de género a mí me impactaron desde que empecé la carrera y ahí empecé trabajando el discurso de género en el jardín de infantes y después pasé a trabajar antes de la Ley de Educación Sexual en la Argentina, en el Ministerio de Educación de la Nación, en un programa de prevención de VIH en la escuela que dirigí. Previo a la ley era como podíamos trabajar estos Claro. temas. Entonces, bueno, ahí el tema de menstruación brillaba por su ausencia. Trabajábamos concretamente, entrábamos por VIH para trabajar sexualidad, educación sexual, con el embate feroz de la iglesia, que había que ir así como con, ¿no? De puntitas de pie con estos temas. Y luego pasé a trabajar el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que es dirección, y bueno, y ahí la verdad que fue como el punto más contundente. Yo ya venía trabajando en temas de ¿De qué año género estamos hablando? y estamos hablando del 2005, Ministerio de Educación de la Nación, y después 2006, 2007 y 2009, 2008 y 2009 en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Y la verdad que, como te decía, ese fue el momento como más contundente, ya formada en teoría feminista, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de Buenos Aires, en la maestría en San Andrés, muy curiosa por estos temas. A mí me llamaba poderosamente la atención que nadie hablaba de ciclo menstrual cuando había una canasta básica de anticonceptivos que ya se iba, digamos, nutriendo, porque incorporamos la anticoncepción hormonal de emergencia bajo la gestión de Ginés González García en aquel momento. Entonces, era llamativo que ni siquiera podías como plantearlo, la reunión de colegas, gente muy sensibilizada también en la perspectiva feminista, pero que así todo eras como una loca, ¿no? Hablando de eso era como una Pero nimiedad aparte, total. hablando con la palabra, porque la menstruación no se nombra, no se dice menstruación, se No, alude, bueno, se... sí, a nivel como general, sí, tal vez en el programa era más fácil de hablar, digamos, con todas las letras, por decirlo de alguna manera, aunque nunca son todas las letras, porque al mismo tiempo a mí me gustaría también, como si nos queda algún ratito, entrar en esta cuestión de los nombres, ¿no? Porque el eufemismo sí esconde la vergüenza, decir vino Andrés o estoy con esos días, pero todo es lenguaje, todo. Menstruación también es otra palabra que la verdad que nos alegó el discurso biomédico moderno. Y nos parece que si decimos menstruación estamos diciéndolo todo, ¿no? A mí me parece que ahí también hay A la alguna... miércoles, me tiraste un balde de agua fría, ¿y qué es lo que no estamos Claro, diciendo? no, digamos, me parece que siempre hay una manera de nombrar las cosas. Como para quitarle un poco de peso también a que parece que si hablamos de menstruación estamos en lo correcto. ¿No? Me parece que de lo que se trata es de poder comprender cómo un proceso fisiológico normal del cuerpo de las biomujeres se ha transformado durante muchísimos siglos en una cuestión vergonzante y asquerosa. Pero bueno, esa es una disquisición. Pero para cerrar el cómo llegué, Mario, yo Igual ya creo me que anoto fue dos así. preguntas. Fue así, desde los márgenes, porque imagínate que cuando gané la beca de CONICET no había nada, inclusive pelear este proyecto, esta investigación que hice a nivel doctoral y postdoctoral, fue una lucha y fue mucha ayuda de mis directoras, Mónica Surmuk y Dora Barrancos, que siempre las reconozco, porque la verdad que nosotras siempre vamos caminando sobre los hombros de nuestras antecesoras, ¿no? Y vamos Ujú. ayudando a los que vienen y a las que vienen también. Nunca es sola, pero la verdad que fue muy solitario y muy duro el proceso, inclusive dentro de la academia, dentro de las políticas públicas, como mencioné antes, y luego dentro de la academia. Mi curiosidad básicamente surgió en un viaje acá a Estados Unidos, a la Biblioteca Nacional del Congreso, cuando en ese momento empecé a buscar algunas investigaciones, estudios culturales sobre la menstruación, y me encontré con que habían poquitos, pero habían en Estados Unidos. Entonces, bueno, siempre fui muy curiosa por lo que no está desarrollado. Una vez que los temas se instalan, paso a otro.
Bueno, pero hiciste mucho para instalarlo. Ahora se está instalando como tema en esto, ¿no? Ahora se incluye. Yo Sí, estoy empezando a escuchar. Primero lo un estoy empezando montón. a leer en medios digitales, en medios de divulgación. Ujú. Este, bueno, estaba bueno. Hablaste de biomujeres. ¿Por qué hablas de biomujeres? Sí, le tomo prestado el término a hoy Paul Preciado. Me parece que es interesante poder hacer esta distinción entre los cuerpos sexuados, ¿no? Cuerpos que nacen con determinados órganos sexuales, de la identidad de género. Me parece que el término mujer puede ser una identidad de género, como se da por sentado que es la biología de un cuerpo. Hablar de biomujer es poder escindir, simplemente hablar de los cuerpos menstruantes, ¿no? Como Así lo había biomujer. escuchado yo. Biomujer es Exactamente. nuevo para mí. Ujú. Sí, poder hacer esa escisión me parece que clarifica un poquito los términos, porque a veces las discusiones si no se ponen muy espesas. En el libro precisamente una cuestión que trato de hacer es poder como romper esa sinonimia mujer, y Menstruación. cuerpo menstruante, claro, Ujú. para poder hacer lugar a otras identidades, genéricas. Así que Está sí. buenísimo. Ujú. Viste que en los jueguitos que estuve haciendo en la Me semana, encantan los jueguitos. aparecieron algunas cosas, ¿no? Interesantes, como, no sé, para empezar por algún lado. Primero la diferencia entre higiene y gestión menstrual. Algo Ujú, empezaste a decir, ¿no? ujú. Pero bueno, por ahí lo querés expresar un poco mejor. Sí, de hecho, bueno, es una parte importante de la investigación. Yo en la investigación, una de las cosas que hice fue rastrear cómo nace la industria productora de toallitas y tampones en Estados Unidos y cómo viaja a América Latina, con qué discursos sobre los cuerpos de las mujeres. Estudié también los materiales educativos en los dos países, en Estados Unidos y Argentina, durante todo el siglo XX y una partecita del XXI. Y ahí lo que pude identificar es como grandes discursos en torno a los cuerpos que menstruan, ¿no? La idea de la protección femenina, la liberación femenina y la higiene femenina. Han sido tres grandes significantes que han rodeado constantemente hasta el día de hoy. Eso suma la idea de la emancipación, que tiene otros costados, otros ribetes. Protección, higiene y liberación han sido como los tres, significantes para poder dar sentido a este proceso real del cuerpo. Entonces, la idea de la higiene es lo que más nosotros escuchamos todavía hoy, ¿no? Aunque si vamos a la farmacia, la idea de la protección femenina es todavía el cartelito que, rubrica estos productos. Pero Exacto. hablar de higiene menstrual es muy usual, y precisamente cuando empecé a explorar estos significantes y cómo dan sentido a ese cuerpo, lo que hay por detrás es por la negativa la idea de un cuerpo sucio, de un cuerpo oprimido frente a la liberación y de un cuerpo vulnerable que hay que proteger. Entonces la idea de la higiene menstrual es muy compleja porque sigue reproduciendo sentidos, la verdad que son bastante, poco interesantes para poder, vivir, ¿no? Ese proceso fisiológico y nuestro cuerpo de otra forma. Y parece Ujú. que no, la semántica no hace nada, pero en realidad es la única manera en que podemos dar Construye sentido a el lo que nos mundo. pasa. Exactamente. Tiene un valor muy Sí. importante y de ahí la riqueza de poder pensar con qué palabras nos referimos a cada cosa. Ujú. Sabiendo siempre que no son inocuas, ¿no? Exactamente. Que tienen Ujú. su peso. Exacto. El síndrome premenstrual, preguntaban si eran igual para todas, para Es un todes. temón. Ya hablamos un poquito nosotras, sobre eso. A ver, por un lado la pregunta concreta, la respondo. No es igual para todas, para todes. Sin duda no es igual. Me parece que ahí es muy difícil para cada quien poder separar lo que tiene que ver con la biología de lo que tiene que ver con discursos sociales que han cargado de tantos sentidos negativos esa experiencia del cuerpo, que como todos sabemos, después eso se hace cuerpo a su vez, ¿no? Esos discursos.
hablar de un cuerpo sucio, hablar de algo que es que te hace como arrepentirte en realidad no puedes arrepentirte, pero como que te hace vivir con un pesar el hecho de tener un cuerpo de biomujer, calan hondo, con lo cual las mujeres sienten un montón, las biomujeres sienten un montón de síntomas previas a la menstruación. ¿Cuánto de esto tiene que ver con lo que realmente ocurre en la biología del cuerpo y cuánto tiene que ver también con cómo hemos aprendido a vivir nuestro cuerpo? Ahí hay una línea muy delgada. Ahora, hay mujeres que llegan a tener síntomas muy extremos, Horribles. muy Sí. importantes, y que es necesario atenderlos, y que para eso hay también toda una línea de atención terapéutica que ayuda desde la medicina hegemónica hasta terapias menstruales, terapias alternativas que también son súper interesantes. Yoga, digamos, hay un montón de cuestiones vinculadas a la educación menstrual que todavía me parece que faltan explorar. Pero bueno, un extremo más del síndrome premenstrual es el síndrome disfórico premenstrual, que en el último DSM fue incluido como categoría psicopatológica, que me parece que ahí la cuestión se pone muy compleja, porque nuevamente es un movimiento político destinado, ¿no? Como a decirnos de una forma muy sutil que, para decirlo sencillamente, estamos un poco locas simplemente por tener una determinada biología. Y cuando haces un rastreo, Cuando te lo escuché, no, me parecía de un nivel de agresión, ¿no? Vivimos en una época de patologización de la vida, ¿no? ujú, Y por ahí es un ejemplo más de patologización de la vida, más allá de como exactamente, decís, bueno, puede ser que pasen cosas, pero de ahí a nomenclarlo como un, no sé, y medicarlo, porque todos y sabemos que el medicarlo. DCM es una institución que va de la mano de la industria farmacéutica, ¿no? Y es Sí, y además que muy generalmente viene al revés, viene primero la medicación y después se construye el nomenclador en el DCM, con otras exactamente. pseudopatologías lo hemos visto así. Exactamente. Ahora, es muy interesante, hace poco hice para la maestría que estoy haciendo acá en la Universidad de San Francisco una investigación, un relevamiento bibliográfico sobre la evidencia que sustenta esta categoría. ¿Por qué la incluyeron en el DCM? Y te digo que el resultado es impactante, porque tenés investigación que la sustenta y tenés investigación que la contradice, que te muestra cómo la cantidad de estresores sociales que tiene una persona se corresponden con este tipo de expresión, ¿no? Los días previos a la menstruación, que aflojan esos síntomas en la primera semana de la menstruación, pero que también hay un montón de patología mental asociada que es previa, con lo Ujú. cual lo que podría, la hipótesis de la exacerbación de sintomatología de base tiene muchísimo sentido. Y al mismo tiempo, cómo se significan estos síntomas, ¿no? Como enseguida se culpa al cuerpo y a la menstruación o al ciclo menstrual por esto, que es una manera también de tapar la boca a una persona que está menstruando con estos síntomas sobre malestares que tal vez tienen que ver con otras cuestiones, ¿no? Pero enseguida Sí. se pone el sello de lo que tiene que ver con el cuerpo, con la biología. Con la biología y con la locura y con el estigma que tiene Ujú. el padecimiento mental, porque Sí, es, a ver, es una manera más, o sea, cuando en el cotidiano, cuando en Vox Populi, digamos, no en los ámbitos académicos, se refieren a si estás en esos días, te están agrediendo, te están por diciendo algo, lo están supuesto. usando de manera peyorativa. Entonces, que haya bibliografía académica que sustente eso, es muy peligroso. Es este costado político que vos decías, en dónde quedamos los cuerpos menstruantes y las subjetividades que llevamos adelante esos cuerpos. Es Por como un avance supuesto. más. Sí, Mario, y también sabes que desde una perspectiva un poco más global, ahora estando en este país, en Estados Unidos, es muy interesante un datito que sería muy interesante hacer alguna encuestita o investigarlo profundamente. Yo noto que en Argentina todos estos dichos tienen que ver con estos dichos peyorativos, el pensar que una mujer está irritable o media loca, para decirlo en criollo,
es en los días de la menstruación. En Estados Unidos la gran categoría es el síndrome premenstrual, es los días antes, o sea, todo está situado en el antes de menstruar, con lo cual ahí también tenés como la percepción de cómo se construye, El de que esto sesgo es una cultural, ¿no? construcción, exactamente, exactamente, acá es más el pre, y ya está Allá están locas las que instalado. están por menstruar, acá estamos locas las que estamos en ¿Cuándo? esos días. Exactamente. Pero Te siempre digo que estamos locas, pero hasta siempre lo dice estamos el locas, DCM. siempre estamos locas. Y después también estas correspondencias que se arman entre los días de la fase ovulatoria y el deseo sexual, por ejemplo, que hay un montón de evidencia que no muestra correspondencia, que muchas mujeres también en la fase menstrual se sienten igual de estimuladas sexualmente que en otros momentos del mes. Con lo cual también hay una serie hay como una suerte de guión social de lo que tiene que pasar. Y la verdad que yo muchas veces me pregunto, no en los casos extremos, de síntomas extremos, pero cuánto es una experiencia socialmente construida, cuánto uno cree que hay de personal, de individual, cuánto de eso tiene que ver con una matriz que arma una forma de entender el cuerpo, ¿no? De pensarlo, de vivirlo, de significarlo. Lo que pasa es que hace tanto tiempo que esto viene funcionando Ujú. que lo tenemos como incorporado, como naturalizado. Una de las cosas que yo quería charlar con vos es cuáles te parece que serían como los constructos o los modos o los conceptos que tenemos que revisar Ujú. o Bueno, cuestionarnos o ponernos a sin trabajar. duda, para pensar en las nuevas generaciones es esta idea de hacerse señorita a partir de la menstruación. Creo que este es un hueso duro de roer, porque por más de que no se hable del modismo del hacerse señorita, esta idea todavía está presente, muy presente. Me parece que tiene muchas dificultades por varias cuestiones, pero primordialmente me parece que hay ahí una carga muy pesada para esas personas en ese momento, que se viene un aluvión de sentidos que tal vez la persona no está preparada, que se lo puede significar de otra forma. Principalmente a mí me parece que hoy poder pensar a la menstruación como un signo vital más del cuerpo, creo que es algo crucial para transmitir a las nuevas generaciones, poder ponerlo en ese marco para luego poder ir desandando algunos otros sentidos. La idea de que es algo sucio, la idea de que esto afecta a tu salud mental, eh, la idea de que hay que seguir haciendo como locas también en esos días, ¿no? Que no se puede estar atenta a lo que el cuerpo va necesitando, que me parece que de eso se trata, esa sintonía fina, Ujú, más que de ese discurso publicitario que todavía sigue estando presente, de que seguimos como si no pasara nada. Entonces exactamente. vamos de un bando que es la pobrecita, desvalida, El día que es, femenino, claro, que eso fue un derecho, ¿no? En la Argentina y no se sabe tampoco cómo se removió. Imagínate cuán oculto este tema está, ¿no? Que se removió un derecho en muchos lugares, en algunos lugares de la Argentina todavía sigue presente en la administración pública, pero ese día pasó. Pero entonces pensar en el día femenino también tiene este costado de, bueno, cuerpos que no son tan productivos como los de los varones y de repente también es, no, no puede existir el día femenino porque esto no es excusa para no ir al trabajo. Y ahí entran otras cuestiones de educación también en relación al ciclo menstrual que son muy importantes. Es hablar, más que también conceptos a deconstruir, me parece que es también hablar más sobre este tema, poder transmitir contenidos en relación a este tema. Si, por ejemplo, si cuando estás menstruando duele tanto que eso genera cierta claudicación, en el sentido de no poder hacer actividades que tenés planificadas hacer, eso no es normal. Ese dolor no es normal. Ese dolor requiere ser atendido.
una menstruación muy, muy abundante, también es algo que requiere ser atendido. Y la verdad que si pensamos en cómo hemos sido educadas, nadie nos contó ni cuáles son las cuestiones de seguridad de de las tecnologías de gestión menstrual, cómo usarlas, cuáles son los riesgos, cuáles son otras maneras de gestionar la menstruación por fuera de las tradicionales, qué pasa con el dolor, eh, cuándo consultar. Me parece que ahí hay toda una gama de temas que necesitan ser hablados y todavía falta bastante por hacer. Sí, hablar un montón, ¿no? Se necesita. Como vos Y decías, hasta incluso cuando vas a una consulta médica te preguntan por la fecha y no te preguntan todavía hoy, cuánto, ¿no? Cuánto, cómo lo vivís, cómo es para vos, este, ¿qué producto usás? ¿Cómo la qué gestionás? usás. Y Y si volviendo, incluso vas con cierta, ¿cómo decir? Como con cierta dificultad para tomar alguna sugerencia, no lo reciben, como bien decís, bueno, tal cosa, bueno, pero está, no sé, eh, pastilla anticonceptiva. Bueno, ¿sabes qué? Soy muy colgada, no me va un método anticonceptivo que me obliga a tomarlo todos los días a ujú, la misma, no va conmigo, no está dentro de mi programa, ujú, no puedo ujú, eso. No hay otras, bueno, es eso o nada, pero hay otras, incluso claro que sí. hormonales, incluso, qué sé yo, es como y con la menstruación lo mismo. Por ejemplo, no sé, no uses protectores diarios. Bueno, y si yo los uso es por algún motivo. Primero vamos a la causa, ponele, hablemos de por qué uso protectores diarios, por ejemplo, que vos ahora me lo estás recomendando, y vemos qué otras alternativas hay. No es no lo uses y punto, ¿no? Es, Ujú. veamos, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿O por qué lo usás también? ¿Por qué lo Claro, usás? ¿Por qué no informar sobre cuáles pueden ser como algunos efectos no tan deseados en relación al tener exactamente. protección diario todos los días? Ujú, Una de las cosas que nos preguntaban era los pros y, no lo preguntaban así, pero yo lo reformulé, a los pros y contras de los diferentes métodos de gestión menstrual o tecnologías, como dijiste, ujú. Sí. ¿no? Bueno, empecemos por las toallitas y los tampones, que es lo más masivo, ¿no? Es lo que se ha instalado desde la década en Argentina, desde la década del 60, 70, se fue masificando, se fue democratizando su uso, ya hoy es lo que más se usa. Las toallitas, yo, lástima que iba a traerme acá todo un set. Todas tenemos seguramente en mente toallitas que uno ve la cantidad de elementos sintéticos, ¿no? Que tienen, que están en contacto con la vulva, muchos durante 4 o 5 días, constantemente ese contacto de estos productos que muchas veces son tóxicos para el cuerpo tiene sus costados, digamos, dentro de la investigación, es una investigación muy tangencial, pero muestran costados complejos para la salud. Pero es de la más inocua de estas dos, de tampones y toallitas, toallitas es la más inocua. La tecnología más compleja es el tampón. El tampón puede tener efectos adversos, del síndrome de shock tóxico ya casi no se habla, pero en la década del 60, 70 y 80 han muerto muchísimas mujeres por síndrome de shock tóxico. Todavía no está exactamente claro el porqué de ese síndrome que hace que las mujeres, muchas en el peor de los casos, mueran, pero se hablan de dos grandes hipótesis. Una es que el tampón al introducirse genera pequeñas roturas en la pared del cuello y entonces, perdón, en la vagina, en esa pared, entonces de ahí pueden ingresar al torrente sanguíneo determinadas, no sé exactamente cómo llamarlos en términos médicos, tendría que leer la investigación, pero sustancias que generan este síndrome. Otros hablan de que la sequedad que puede generar el tampón en la vagina también puede producir el síndrome de shock tóxico. La prevalencia es muy baja, pero es algo que puede ocurrir. Y si usás el tampón, digamos, menos de 6 horas, lo vas recambiando
cada 6 horas, ese riesgo se reduce, pero ese riesgo está. Y el Ujú. otro componente complejo del tampón tiene que ver con las toxinas que están dentro de los materiales sintéticos que tiene el tampón o inclusive del proceso de blanqueamiento que se hace sobre el algodón. Todas esas sustancias tóxicas por donde se ubica el tampón van directamente al torrente sanguíneo y ese es el riesgo Y esos es son los dos verdad, grandes riesgos del hay algo que tampón. alguna vez escuché, que no sé si es verdad, vamos a deconstruir fake news. Hay algo en esto, alguna vez leí o escuché, ya no me acuerdo cuándo, que en esto de que las toallitas y los tampones sean tan blancos, en este componente para que sean tan blancos, hay una sustancia que es anticoagulante, que incluso haría como que tu menstruación hasta se alargara en el tiempo. Mm, Mira, ¿Existe eso o es sobre eso fake? tendría que indagar, porque la verdad que no, tendría que buscar investigación sobre eso. Sí está muy investigada las sustancias tóxicas que quedan en los productos a partir del blanqueamiento. De hecho, si vos mirás, yo uso copitas y uso muchas toallas y tampones, pero son puramente orgánicos. Si vos mirás esos productos, no son de ese blanco No. puro, homogéneo del tampón industrial, del tampón de marcas masivas, ¿no? Es como es el algodón, está manchado, no completamente, pero está manchado. Entonces, por un lado esto, los productos todavía más dominantes, toallas y tampones industriales, tienen este costado complejo. Frente a eso, la alternativa son estos productos como los que mencionaba, orgánicos. En Argentina, la verdad que al menos hasta el 2018, cuando yo vivía ahí, no habían gran cantidad ni gran cantidad ni muchos, No diría. sabría dónde comprarlos, por ejemplo. Yo conseguí algunos, en realidad tampoco sé si eran industria argentina, estando en Argentina, productos orgánicos, pero de compra, digamos, no en farmacias, online. Así que tendría que chusmear cuando vaya la próxima vez, voy a ver si hay alguna oferta, pero en general todo lo que se ofrece en las farmacias es toallas y Industrial. tampones manufacturados, claro, industriales, y ahora entiendo que la copita que sacó Eva Test, ¿no? No sé cómo se llama, Eva Copa. Eva Copa. Eva Copa, entiendo que también se está vendiendo en farmacias, pero también la copita, que es otra alternativa muy interesante del lado de los productos reusables. Y ahí nos vamos no a los descartables, nos vamos a los productos reusables, que ahí básicamente tenemos la copita, tenemos las toallitas que se usan y se vuelven a lavar, tenemos también las bombachas que tienen toallitas que también se relavan, Eso es se muy lavan y se vuelven a usar. interesante. La Muy ropa interior interesante. absorbente es muy interesante, sobre todo para las jovencitas, hasta que se Ujú. acostumbran a usar o hasta que, no sé, digo, uno pasa por determinados procesos, ¿no? Conociendo su cuerpo, como decís, no es lo mismo usar una toallita que usar un tampón o una copita. Ujú. La verdad que son como modos diferentes de relacionarte con tu cuerpo. Muchas veces en la consulta, mis pacientes púberes tienen eso, ¿no? Que no se saben poner las toallitas, que terminan todo el tiempo manchadas y avergonzadas y demás. Sí, Sí, y la alternativa de las bombachas absorbentes es muy buena, sobre todo para complementar o para no complementar, digamos, como método que ahora se están consiguiendo, no son baratas, pero bueno, son reutilizables. Y la sí. verdad que para las jovencitas es muy interesante ese método. Se está consiguiendo en Se Argentina? consigue, sí, no Sí, en los negocios, pero sí de manera virtual a claro, rolete. claro. Mira, qué interesante. Sí, al Con mismo colores, tiempo, con diseños, con formas que quieras, con estampas, con colalés, con culot, con vedetina, con sí. de negra, de flores, sí. Mira qué bueno. Así todo, Mario, yo creo que vos pones sobre la mesa la cuestión de la exploración del cuerpo, que es algo muy importante, ¿no? A considerar, que eso nos lleva tiempo, nos lleva tiempo. Ahora, hubo durante muchísimos años una suerte de inhabilitación sutil de que las
mujeres que no habían tenido relaciones sexuales o las adolescentes no usaran tampón, ¿no? Por el riesgo Mm, de rotura del himen. Me parece que ahí hay como dos argumentos muy distintos por los cuales no promover el uso de una tecnología de penetración vaginal, porque en definitiva el tampón tiene eso, o una copita tiene eso. Me parece que ahí también hay algo que es un guión social que se puede ir desarmando también, ¿no? Porque de alguna manera es promover la educación. Primero es una educación y una educación también puede ser experiencial en respecto al propio cuerpo, a que las chicas se puedan explorar, lo mismo los varones, pero que se puedan explorar, que haya una habilitación para exacto. explorarse. Me parece que eso es muy importante. Y después, obviamente, que puedan elegir sabiendo, tomar una decisión informada, sabiendo cuáles son todos los productos disponibles y también accesibles, porque es cierto que a veces en Argentina no conseguimos tal vez la gama de tecnologías que se pueden acceder en otros países, pero veo que la cuestión se va ampliando. Y eso es muy interesante. Entonces, volviendo a tu pregunta, Mario, por un lado los productos industriales que todos conocemos, toallitas y tampones, los orgánicos de estas mismas versiones descartables orgánicas, y luego hay dentro de los productos también descartables una suerte de copa, pero es una niche, es una copa que no tiene el tabique ese, esa suerte de palito que tiene la Ujú. copita, no tiene eso, es más grande, es como un anillo, que Como tiene un una diafragma. base, como un diafragma exactamente, que está muy comercializado para poder tener relaciones sexuales con penetración, eh, sin que se genere una mancha, ¿no? Otra vez a mí me resulta muy interesante estas nuevas retóricas de algunos productos, inclusive de los productos reusables, que son eh, muy interesantes para mí por varias cuestiones que después tal vez podemos conversar, cómo se sigue insistiendo en garantizar que la mancha no aparezca, ¿no? Que no se vea. ¿Cómo Entonces, se llama ese que parece un diafragma? en realidad hay muchas marcas, no tiene un nombre que yo No tiene sepa, un conozco nombre. más no, hay Softcap, hay como muchas marcas. No sé si tiene un nombre genérico, después lo voy a buscar, Claro, porque la como verdad que toallita, ahora tampón, copita. No tiene un sí, nombre. por ahí lo tiene, Mario, pero yo Ah, la verdad que debería buscarlo, porque no sé, yo cuando lo empecé a conocer, cuando estaba haciendo la investigación, había muy poquitas marcas y conocía las marcas, pero no sé el producto genérico, cómo se llama. Pero es básicamente eso. Es como una suerte de diafragma que va un poquito además más arriba que la copa y que muchas mujeres, muchas biomujeres a veces se quejan de que es difícil remover. Pero esa es otra tecnología que al menos hasta donde yo sabía de avances tecnológicos se tiraban y después volvías a usar otra. Después los productos eh, reusables, hablamos de copita, hablamos de las bombachitas, hablamos de las toallitas que se vuelven a lavar, están las esponjas eso, marinas, por contame las ejemplo. esponjas. Me pareció re piola. Acá nunca las vi, nunca. Soy curiosa y a mí me Sí, gusta comprar todas esas cosas, pero nunca las vi para comprar. sí, y probarlas. Sí, en realidad es una tecnología viejita que se Acá nos usa en dicen, mira, Estados acá se Unidos, por consigue, ejemplo. pero es una copita para tener relaciones, nos dicen, que se Claro, consigue. claro, María Y Paz, María Paz, si sabes cómo se claro. llama, nos lo pones, así lo compartimos con el resto. Ujú. Bueno, ¿y las esponjas? Sí, ¿Cómo es lo de las esponjas? y las esponjas son esponjitas marinas que absorben la sangre y digamos lo mismo que una copita sería, solamente que es mucho más blandito, mucho más maleable y adaptable, es muy cómodo de utilizar, sobre todo si no tenés un flujo muy abundante, es una tecnología para mí súper amigable. Pero es Y porosa, no es hermética como la copa. claro, es porosa, exactamente, es una esponja. La copa es, en general, el material es silicona, es un material Claro. más bien rígido, que a veces puede ser un poco incómodo hasta que aprendes a usarlo, ¿no? Eso es toda otra conversación, cómo usar una copita, cuáles son los temores, las El tamaño fantasías. de la copita.
el tamaño, cómo ponerlo, cómo sacarlo. ¿Cómo Y sacarlo? ¿Por qué no explican cómo sacarlo? Yo veo gente sufrir y decir, ¿cómo no les explicaron que no se tira? no se tira. El mensaje clave que queremos transmitir es que no se No hay que tira. tirar de la copa, No, no, el efecto vacío se rompe poniendo el dedo, haciendo presión en uno de los costados, y una rompiendo vez el que ese vacío, efecto claro. sopapa, claro, se quiebra, la copa baja fácilmente. Así que a no desesperar, primeramente. No, y para Eh, las otras, las de que no sabemos cómo se llama, este pseudodiafragma, debe ser un poco parecido y a no desesperar. Me pasó, te voy a contar una anécdota de gimnasio, viste que en el gimnasio pasan cosas. Una vez llego al gimnasio cuando todavía no había pandemia, un gimnasio. Bueno, cuando llego la Lili, la señora que cuida el gimnasio, el vestuario, me dice, Mariu, ¿por qué no vas al uno de los boxes? Viste que en el gimnasio tenés para cambiarte las duchas y el lugar donde están los inodoros, ¿no? Los boxes. Dice, ¿por qué no vas a uno de los boxes que está Laura era una de nuestras profes, que hace mucho que no sale y me tiene preocupada? Y es tu amiga, así que andá y fíjate a ver si a vos te dice algo. Entonces yo le golpeo, le digo, Lau, ¿estás bien? No, me dice, ¿qué pasó? Estoy, dice, me puse el tampón y cuando me lo quise sacar me quedé con el hilito en la mano. ah, sí, sí, Y sí. estoy desesperada. Le digo, Lau, ¿pero por qué estás desesperada? Porque no me lo puedo sacar. Lau, dice, y estaba llorando en un ataque de angustia, la hice salir, ¿no? Salió. Le digo, escúchame una cosa, mirame a los ojos. La vagina no es infinita, no es un agujero negro. El tampón está en algún lugar en el cual tu dedo llega. O sea, vos sos mamá de 3 hijas, por ahí salieron 3 bebés de este tamaño. Claramente vos podés sacar ese tampón de ahí adentro. No pasa nada, te juro que no es un agujero negro, que no se lo tragó el abismo, que no pasó nada. Sí. Concentrate y hacelo. Me dice, yo parí 3 hijas, tenés razón. Fue, se lo sacó y chau, crisis de Qué angustia. Pero genia, había qué entrado como linda. en un pánico de decir, me quedé con, y me mostraba el hilito, me quedé con el hilito en la mano, me decía, qué amor. Mariu, ahora quiero volver a esto que estás comentando porque me encanta cómo la acompañaste, pero acá Natalia y María Paz nos cuentan que se llama en Argentina disco menstrual y hay una marca Ah, la qué misma bueno. marca. Fleurity, que también hace copitas. Sí, sí, ahí está, Gracias, gracias, Natalia. gracias. A Qué ver, ¿qué amor. dice Lau? La copita es un viaje de ida, pero hay que encontrar la indicada para tu cuerpo e ir probando. Es verdad eso, es muy cierto. A mí Qué me amor el pasó que relato. la segunda, por suerte yo ya tenía la experiencia con la copita, que me había ido bien, y en algún momento la maternidad hace estragos en la gente, sobre todo en los ritmos de sueño y demás, así como quemé, derretí mamaderas y chupetes porque uno lo deja esterilizando y te dormís, no sabes cómo, y pasaron 2 horas, bueno, y también derretí la copa. Bien, entonces tuve que ir a derretí mamaderas, chupetes y también derretí la copa. La maternidad no hace bien a la salud mental de la gente, eso ya sabemos. Bueno, me fui a comprar una copita nueva. En ese momento me asocié con una amiga que quería probar porque tiene, ay, vos lo nombraste, eh, ovario poliquístico, y le habían No. recomendado que la copita por ahí era mejor como método para gestionar su menstruación y demás. Entonces me dijo, ay, vos que compramos juntas, bueno, dale, compramos juntas, nos compramos de otra marca. Y cuando nos vemos nos seguimos viendo, también en el gimnasio, me dice, ¿a vos te está yendo bien con la copita? Porque a mí me duele. Yo le decía, ¿sabes que a mí también? Pero la anterior no me dolía, esta me duele. Mm, Algo hicimos mal. O sea, ¿o el no? tamaño, el material, algo es distinto, porque la verdad que la otra yo no la sentía, y esta sí, dijimos, bueno, vamos, rebobinemos, y nos compramos la primera, las dos, la primera que yo, y ahí nos fue bien. Pero menos mal que yo tenía la buena experiencia anterior, porque si no, una mala experiencia te puede como llevar a decir, esto no es para Tal mí. cual,
Tal cual, Mario. Yo creo que estás mencionando varias cosas que me gustaría juntarlas. Una es cómo esa desesperación, por un lado es que esta desesperación que ocurre al introducir la copa y luego sobre todo al sacarla, me parece que juega muy malas pasadas, muy malas pasadas. Y me parece que hay que empezar por, nuevamente, transmitir buena educación y también explorarse. Es muy importante poder explorarse y tener ciertas imágenes de cómo es el interior de nuestro cuerpo. Porque, como vos decías, no es infinito, no es que nos ponemos un tampón, una copa y va a aparecer en la cabeza, ¿no? Eso sin duda que no. Ahora, que llegamos con los dedos, claramente en una copita, además que tienen el palillo ese, precisamente para luego poder arrastrarlo, hace mucho más fácil el poder acceder, pero para eso hay que estar tranquilas, porque cuanto más Ujú. desesperadas estamos, yo después te cuento mi anécdota con el primer, el primer uso. Eh, entonces, me parece un componente importante, pero eso requiere que preparemos una persona dando la Exacto. información, requiere preparación. Y ahí te das cuenta la poca información que tenemos, inclusive mujeres con cierto nivel educativo, ¿no? Con un nivel educativo importante. Una cosa es saber y otra cosa es como tener un conocimiento arraigado desde la experiencia y poder haber explorado tu cuerpo antes, tener buena información. Eh, y la otra cuestión que, ay, quería unir algo más que dijiste que me pareció brillante ¿El y se hilito? me acaba de escapar. El hilito es muy, para el hilito yo tengo la solución. Para el hilito, antes, siempre de usar un tampón, siempre antes se Hay que tensa tirar. el hilo. Siempre se chequea que ese hilo esté bien, esté correcto. Entonces, puede también ser difícil acceder. Si el hilito se rompió en un tampón chico y tal vez quedó muy cerca de la cavidad del cuello, digamos, ahí puede llegar a ser difícil acceder. De cualquier manera, siempre eso hay que saber que tiene solución. Inclusive si no lo Sí. pueden sacar, tiene una solución muy sencilla. Se va a un lugar de atención de salud y te van a ayudar con eso. Así que desde ya bajar la ansiedad. Pero la cuestión de cómo usar la copa me parece que es un proceso, hay que saber que es un proceso y que requiere preparación. Ah, y Acá la otra Laura hace cuestión que una mencioné. pregunta, mirá, perdón. ¿Es cierto que no hace bien usar todo el tiempo la copita durante el periodo? ¿Hay que dejar correr la sangre también un poco? No, en realidad, como desde la evidencia científica, no es que eso sea necesario. Hay un montón de cuestiones que se dicen en relación a por qué la copa no podría generar algún efecto, digamos, negativo, ¿no? También se habla de la musculatura, cómo eso tensa la musculatura, y que eso podría llegar también a tener un efecto nocivo. Yo no leí ninguna investigación ni que muestre que hay que dejar fluir la sangre, porque en realidad la copita precisamente lo que tiene es que la contiene, no la absorbe, Claro. no hay ninguna posibilidad de cortar ese proceso, no hay ninguna posibilidad de cortar el proceso en el que las paredes del endometrio caen, con lo cual tranquilidad con eso. Pero me parece que también quería juntar algo que no mencioné, que se me había pasado, Mario, que es el tema de las marcas y las texturas y la rigidez. Y es muy importante también probar algunas marcas, si es posible, ¿no? No son, para muchas personas es difícil de acceder a estos productos, son caros, al mismo tiempo después se Cada prorratea, vez menos, por suerte, las copitas cada vez sí, menos. y al mismo tiempo, por lo que duran en el tiempo, la verdad que tiene mucho sentido hacer esa suerte de inversión para algunas Se personas. están empezando a entregar, ¿no? En instituciones Sí, estatales y demás. sí, hay unos programas muy, muy, muy interesantes en Argentina. Este tema se ha instalado con bastante fuerza y la verdad que ahí yo quiero destacar el trabajo de Mercedes Alessandro, la directora de Género y Economía del Ministerio de Economía, que la verdad que ha llevado adelante la agenda por la justicia menstrual de una forma muy, muy interesante. Así que sí, hay varios programas, distintas iniciativas en distintos lugares del país y hay proyectos de ley destinados a poder incorporar esta tecnología y entiendo que la Dirección Nacional de Salud Sexual
por lo que vi del último foro que se hizo sobre justicia menstrual en Argentina, están pensando en hacer una compra e incorporar la copita. La cuestión de la higiene también es muy importante, ¿no? En relación a la copa, que no es una cuestión menor y que también la preparación, como Vaciarla, decíamos, limpiarla. y hervirla Ujú. en cada uno del inicio, cada inicio Entre cada periodo. de la copa, claro, entre cada periodo hay que hervir la copita. Dice, también la copa debe Exactamente, ir Lau, acompañada de información porque, a ver, hay, por exactamente. ejemplo, mujeres que no tienen acceso a agua potable y no pueden esterilizarla, exacto. Y esto es un punto muy importante, porque la verdad que sin acompañar la entrega de la copa con muy buena educación, la verdad que me parece un riesgo. Mm. Con lo cual ahí depende también mucho en términos de políticas, ¿no? Ya estamos corriéndonos un poco a ese tema, pero es muy importante cómo van a proveer estas tecnologías, con qué nivel de educación van a proveer estas Ahí tecnologías. preguntaron, mira, Agus, la casa en San Luis en mayo se reglamentó el programa Yo Menstruo. Qué bueno, qué Uy, se bueno. cortó, me corté yo, se cortó Euge. ¿Se cortó? Algo se cortó, pero ahí volvió. Ahí volvió, se Digo, en cortó. San Luis en mayo se reglamentó el programa Yo Menstruo, nos aportan. Ujú. Sí, No hay sé, no lo varios conozco. programas. Yo ese en particular tampoco, la verdad que después lo voy a, esto que, porque Agus hace una pregunta, no es que nos está contando, ¿no? Ah, sí, Me pareció que es una pregunta. La verdad que sí, no lo estaba acá en las conozco. preguntas. Ujú. Yo tampoco. ¿Hay algún otro método de gestión que nos haya quedado por fuera que debamos mencionar? Sí, Mario, hay unos cuantos más. Vos hiciste también una pregunta muy linda sobre creo que lo llamaste Free Flow Instinct. Ah, cuando recién Eh, hablaste de musculatura, yo dije, esta es el pie. Vamos a hablar, por favor, qué es el Free Flow Instinct, sí, sí, el flujo libre instintivo, que es distinto que el free claro. bleeding, o parecido, pero similitudes y No, diferencias. es muy parecido. En realidad es básicamente el mismo concepto. Es que con un muy buen conocimiento de tu cuerpo, precisamente cómo utilizar la musculatura del perineo para contener cada una de las contracciones que hacen que la pared del endometrio caiga, que es básicamente lo que es la menstruación, eh, uno podría controlar esos momentos en que se despide ese flujo de una forma consciente. Entonces, podríamos, obviamente lo tenés que hacer, básicamente yo diría, si no querés mancharte, estando en un lugar donde tengas acceso a un baño cerca, y si no te importa mancharte, es, digamos, algo que tiene algún margen de error importante, pero básicamente consiste en esto, en conscientemente con la musculatura del perineo poder controlar cuándo vas a despedir ese flujo, Ujú. y no usar nada más que lo que usas siempre. Si es que usas Como una un bombacha. tercer control de esfínteres. Exactamente, exactamente. Esa sería una buena Cuando manera de Jacqueline ponerlo. es tu compañera, tu colega que trabaja acá en Argentina sobre temas parecidos a este, no, no es ¿Quién, Jacqueline, ¿cómo Mario? se llama? Una compañera tuya que una vez vino a entrevistarme sobre algo de esto, que yo fui conejillo de Indias. No se llama Jacqueline. ¿Cómo Ah, se llama? no me acuerdo su apellido, hace mucho Ah, que no bueno, la veo a esa colega, sí. pero es verdad que hay, que este método donde podemos controlar nuestros músculos y decidir dónde depositar nuestra menstruación a voluntad, como hacemos con el resto de nuestros fluidos, ¿se puede aprender y Ujú. se enseña? ¿Que hay lugares donde se enseñan? La verdad que no conozco ningún lugar donde se enseñe. Conozco personas que pueden acompañar ese proceso, digamos, pero no conozco ninguna institución que enseñe cómo hacerlo. La verdad que es bastante marginal, inclusive como movimiento el free bleeding. Eh, pero cada vez tiene más lugar, ¿no? Al menos en la discusión pública, cada vez
tiene más lugar, más presencia. Acá Agus nos pasa, no era una pregunta, nos estaba informando. Gracias, Agus. Ujú, Yo después lo voy a perfecto. buscar para interiorizarme qué está pasando en San Luis. Eh, Así que esa es otra opción, es no usar nada. Otras opciones mucho más marginales, ahí sí, muy marginales, son los tampones con vibradores. La vibración, digamos, es una manera de reducir los dolores menstruales también. Entonces, hay un tampón que tiene un vibrador incorporado. ¿Y eso Hay reduce los luego, dolores? sí, sí, como es la misma, el mismo concepto de, no sé si escuchaste, María, hablar del parto orgásmico. Eh, bueno, Instruíme, por favor, soy analfabeta. es un movimiento hermoso que se llama, acá se llama Orgasmic Birth, y es básicamente la idea, no necesariamente requiere que tengas un orgasmo durante el parto, aunque muchas mujeres pueden tener orgasmos y a veces múltiples durante el momento del parto, pero básicamente tiene que ver con poder conectar el momento del trabajo de parto y el parto en sí mismo en el marco de la sexualidad y el placer. ¿No? Y bueno, requiere, sería otra charla aparte, pero requiere, digamos, vivir el parto de una manera determinada, que siga las necesidades de la mujer. Es un poco, digamos, la lógica de lo que en Argentina se llama el parto humanizado, Sí. siguiendo las necesidades de la mujer, pero mucho más al extremo, para poder Tiene garantizar un ambiente sentido, porque seguro. el orgasmo, las hormonas que se liberan en el orgasmo atenúan Exactamente, mucho los dolores y tiene la bastante oxitocina. sentido. Sí. Exactamente. Y lo mismo para muchas mujeres también se masturban durante los dolores, para reducir dolores menstruales. Ujú. La lógica de la vibración tiene que ver con también poder atenuar, es como una suerte de analgésico, ¿no? Y está demostrado, yo me acuerdo que cuando había trabajado concretamente sobre el tapón con vibrador, había encontrado algunas investigaciones que mostraban cómo la vibración tiene un efecto analgésico mayor que el ibuprofeno, por ejemplo. Ah, es un Eh, datazo. sí, es un Ya datazo. Lo que me pasa, pasaste el link. Ya me sí, pasaste sí, el link. después te lo paso. No, Ese a me lo mí, a debo todos, a probarlo. todes. Ese me lo debo probarlo. La verdad que sí, estoy muy curiosa. Después habían algunas patentes, no sé en qué habrán quedado. Cuando escribí el libro, había rastreado distintas tecnologías y había una persona que también estaba diseñando una suerte de lápiz labial que se ponía sobre los labios, para sellarlos provisoriamente, ¿no? Entonces, si el free bleeding no funciona, pues no tenés ese nivel de control sobre el perineo y la conciencia de estar muy, digamos, en sintonía con el cuerpo para poder hacer esa retención y luego expulsión, esto era una suerte de lápiz de labio que se colocaba en los labios precisamente para Textualmente, claro. sellarlos provisoriamente y luego cuando vas a hacer pis, despedir la sangre que se había acumulado. ¿Qué más? Había más cositas, ahora Eso es no muy novedoso, recuerdo. pero ¿no duele después despegar los labios? En realidad estaba en proceso de patente, así que todavía no estaba ni diseñado. No sé cómo será la aplicación de eso, pero tengo que rastrear también desde que escribí el libro, que eso fue en el 2016, 17, ahora qué pasó. La verdad que tengo que rastrear un poquito. Vani nos dice, quisiera saber si dentro de su investigación se planteó el tema de la estigmatización de aquellas mujeres con problemas hormonales que alteran el ciclo menstrual. Mm. No, Vanina, la verdad que mi objeto de estudio no fue concretamente ese. Yo trabajé más bien discursos sobre el cuerpo, el tabú de la menstruación, pero este es un tema muy importante, poder, digamos, también entender la diversidad de situaciones, ¿no? Que viven las personas que menstruan y qué impacto tiene también para cada una de ellas. Esto que había, algo que habías planteado también, Mario, sobre los conceptos claves como de construir, ¿no? Y la verdad que este comentario de Vanina me lleva a pensar en
cómo todavía está tan instalado la idea de que se menstrua cuando una está bajo un régimen de pastillas anticonceptivas o no de un DIU con liberación de levonorgestrel, por ejemplo, de alguna hormona. Esas no son No son menstruaciones, menstruaciones. son sangrados ficticios. Una vez que el ciclo menstrual está interrumpido, esos sangrados son sangrados artificiales, que de hecho en el diseño de la píldora anticonceptiva en los 50 se decidió dejar lo que eran las píldoras placebo o la no toma por algunos días, los días de descanso, para producir precisamente ese sangrado. Y por un lado, generar la idea de que la píldora anticonceptiva era algo natural, esto en diálogo con la Iglesia Católica, pero también para que las mujeres lo pudieran aceptar, ¿no? ¿Qué instalado sigue estando esto de que eso es una menstruación, o la idea de que los dolores menstruales son dolor de los ovarios, Me duelen ¿no? los ovarios, Te no te duelen los duelen los ovarios, te ovarios, duele el útero. claro, las contracciones del útero. Por eso, Claro. volviendo a la idea de la educación, cuando empezás a hablar de estos temas, hay tantos ejes que quedan en evidencia como puntos casi ciegos, ¿no? Que no se habló nunca de estos temas al menos en nuestra educación. No sé cómo estará siendo la educación sexual integral que están recibiendo hoy las nuevas generaciones en Argentina, pero me parece que estos son temas importantes para seguir trabajando, ¿no? En mitos o en construcciones que no tienen ningún asidero, como la idea de que la Ujú. menstruación es simplemente lo que te prepara para ser madre. Uy. Son Y narrativas por ahora todavía yo creo pesadas. que hasta a los varones los dejan afuera, los siguen dejando afuera. Y justamente te acordás que hubo la Sí. intervención de varones cis, de qué manera se pueden implicar, de qué manera ayudan o Ujú, se implican. Implicar es la palabra ujú. mejor. Sí, sí. Bueno, primero me parece que educándose es una buena manera de implicarse, ¿no? Porque la verdad que a veces lo que ocurre, esto es una generalización, pero a veces no falta información también, ¿no? De qué es lo que pasa, o que escuchar de varones esta idea de estigma o estereotipo de que está media loquita porque le vino, ¿no? Yo lo sigo escuchando esto en conversaciones cotidianas, seguís escuchando Ujú. esto y a veces hasta con un tono jocoso, con lo cual digamos, está muy instalado aún. Me parece que con acercarse desde un lugar respetuoso, queriendo saber, creo que eso sería un montón. No sé si vos habías pensado en algunas otras formas, No, yo Mario. lo que pensaba es que, a ver, cuando vos querés no hablar de algo, o sea, querés que te deje en paz, le decías, decir, estamos hablando de cosas de mujeres, como se llama tu libro, entonces ya ahí es como si hubieras invocado al demonio, más o menos, y era, va de retro, listo, entonces yo me corro en esto, no tengo nada que ver, las dejo, chicas, perdón, 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 me retiro y qué sé yo. Era como invocar una palabra ahuyenta varones se llama así tu libro un poco por eso, pero vos decías, estamos hablando de cosas de mujeres, y le ponías una cara así, como diciendo, guiño, guiño, y listo, ya está, no quiero saber más nada, no tengo que saber más nada, de esta huyo. Y me parece que la apuesta ahora, si bien nos quedamos sin esa coartada, sin ese salvoconducto para echarlos, es mejor que estén, digamos, y que estén involucrados y que sepan un poco de qué se trata la cosa y como vos decís, bueno, con información, con respeto, se puede hablar, con los chicos lo Sí, también. mismo. Y poder, El horror a la sangre, a la menstruación, poder decirlo, Mario, sin que sea como, pues yo todavía lo sigo percibiendo eso. Acá que es tan multicultural, de repente a mí me preguntan, bueno, ¿y tu libro de qué fue? Y claro, pobre, yo les vengo con esto. En una reunión social, yo les digo que es lo mismo que me pasaba en Argentina, sobre todo al principio, que decía que estaba escribiendo sobre la menstruación, investigando sobre la menstruación, y era como, uy, está loca, ¿qué está haciendo? Está loca, como qué asco.
y todavía sentís esas reacciones de algunos varones, como de, pasemos a otro tema, ¿no? Ujú. Ni siquiera es invocar el cosa, estamos hablando de cosas de mujeres para echarlos. Me parece que a veces es hasta queriendo hablar, invitando, es esta reacción de yo no quiero saber sobre esto, hablemos de No otro quiero tema. saber, sí. No, no hagamos como que no se Que dijo es nada. muy chistoso que, por ejemplo, yo a mí me toca convivir con hombres. Los estoy o sea, al construido lo estoy deconstruyendo y a los otros los estoy tratando de construir en este contexto, ¿no? Con una mamá que les tocó, pobrecillos, mis amores. Pero bueno, eh, la tabla meada no es un problema. Conviven con una tabla meada. Ahora, si quedó una gotita de menstruación en la tabla, es ¡oh, el horror! Oh, ¡El horror! Por ahí vos todavía estás en el baño, porque cuando sos mamá te pasa este evento inconcebible de que te entran al baño, aunque saben que no, aunque, ¿no? Los gatos, los perros y los hijos te entran al baño. Entonces vos no es que pensabas dejarlo así, te agarraban como en el medio de un proceso de vaciar la copa, ¿no? De hacer las cosas que una tiene que hacer, y si o sea, podés dejar la tabla meada y no te pasa nada. Ahora ves una gotita de sangre y es el horror. o Algo hay que hablar. o una toalla con una manchita de sangre, Una ¿no? Es toalla, ¿cómo no la como vas a envolver en papel higiénico? ¿Por qué si está en el tacho de basura? O sea, ¿qué tengo que ocultar? Que encima ya lo tiré. toallita o una toalla de secarse, Ah, ¿no? Una claro, toalla, cuando te secás, toalla, claro. ¿no? Como un horror. Y si pensamos también ahí, hay una autora hermosa, Elizabeth Cross, que tiene un libro que se llama Feminismos Corpóreos. Eh, y la dice, yo a mi novio le hice oler mi copita llena para que vea que no tiene olor y es natural. Linda. Qué linda también esas Es cosas que se dan en la fundamentalista, es talibana. pareja. El agua es talibana. Lo va a deconstruir a garrotazos. Muy simpática. Y él también un amor que te agradeció, me encantó. Pero si pensamos, volviendo a lo de Elizabeth Gross, ella plantea como la polución nocturna, ¿no? Que sería como una correspondencia en el cuerpo de los biovarones de la menstruación en términos de un proceso fisiológico que inicia Involuntario. involuntario, que en la pubertad está a flor de piel, Y no tanto en se la inicia, pubertad y antes y también, no te tanto, y digo. antes también. Pero bueno, nadie carga sobre la polución nocturna tanto asco, tanta aversión, y al mismo tiempo ella lo que plantea es algo mucho más sutil, que es cómo, digamos, no hay un enlace entre la menstruación y el placer sexual, como lo hay entre la polución nocturna y esa habilitación al encuentro con el cuerpo del cuerpo del otro, con la fantasía del otro, con esa dimensión del placer, ¿no? A mí me pareció siempre muy interesante. Ella luego sigue, digamos, este argumento con otras lógicas que tal vez son un poco más sofisticadas para plantearlas ahora en esta discusión, pero me parece muy interesante en términos de guión social también, ¿no? Cómo los cuerpos, hay tantas dimensiones, tantas capas de esa construcción, esa simbolización sobre lo real del cuerpo, que realmente está cargadísimo de estereotipos que luego pesan en cómo vivimos el cuerpo, porque sin ir más lejos, la idea de decirle a una persona que la menstruación es lo que te prepara para ser mamá, y entonces necesariamente la menstruación lleva a explicarte el proceso reproductivo, es poner ese cuerpo en una matriz heteronormativa, explicando en general cómo se explica el proceso reproductivo, que es este óvulo pasivo, medio tarado que cae, y viene el espermatozoide activo que arremete y fecunda, ¿no? Como también esta traducción del discurso biomédico sobre la reproducción, que viene asociado a la menstruación, vuelve a reinscribir una y otra vez, no solo es la sangre que es asquerosa y vergonzante, es todo este condimento, el hacerte señorita y las prácticas de disciplinamiento del cuerpo que vienen asociadas, desde esconder la menstruación hasta performar un cuerpo de una manera determinada, explicar la reproducción de esa forma. Son como capas y capas
que nos Vos parecen tan escribiste normales. en algún artículo que en esta puja sobre quién sabe de menstruación, ¿no? ¿Quién tiene el Ujú, saber? ¿Quién tiene ujú, la sartén por el mango? El discurso biomédico, la industria farmacéutica del cuidado y demás, son los que ganaron como la puja, y la sí, verdad es que hay muchos saberes acerca de la menstruación, no son los únicos, ¿no? por Por ahí, supuesto, antropológicamente, digamos, hay un montón de, psicológicamente, hay un montón de saberes acerca de la menstruación, un por montón. ahora está medio monopolizado y por ahí es otra de las cosas a problematizar, ¿no? Y sobre Totalmente, todo ahora Mari. patologizado, ¿no? No solo problematizado y nombrado desde este discurso, sino ahora encima patologizado Patologizado y medicalizado, y ¿no? Que el medicalizado. medicalizado ya viene desde el ibuevanol, el midol acá, ¿no? Que básicamente es un ibuprofeno que está marketineado para eso, ¿no? Claro. Es muy fuerte eso. Luego, después te cuento un poco la historia del síndrome premenstrual, cómo la categoría se genera, que también las Ay, correspondencias sí. históricas y políticas son muy interesantes. Pero después en el hoy, en el síndrome disfórico premenstrual, ¿no? Que es esta categoría que se incorpora, categoría psicopatológica que se incorpora en el DSM, eso viene, como decíamos al inicio de la conversación, con la medicalización. Y la medicalización en general son los SSRIs, eh, bueno, los antidepresivos, no sé en español cómo se Los IRS, nombran. los inhibidores de la Los recaptación de la IRS, serotonina. exactamente. Que vos lo pensás, los ¿En serio te inhibidores dan eso sirven, cuando estás por menstruar? eso y hay otras, pero ese es como el gold standard. Y es muy interesante porque si vos lo pensás, inclusive lógicamente si lo pensás, ¿cómo puede ser que los SSRIs, estos inhibidores de la recaptación de serotonina, sean tan polivalentes, que sirven para todo, sirven para tratar la depresión, sirven para tratar el síndrome disfórico premenstrual, multiuso, digamos, ya inclusive desde ese mismo argumento, algo huele raro, Sí, algo algo huele a está. podrido. Entonces, es la verdad que es fuerte porque cuando algo viene desde la lógica de lo que supuestamente está investigado, y particularmente desde la ciencia biomédica y todas las disciplinas alrededor de la medicina, parece que son la verdad revelada, ¿no? Parece que es la única manera de comprender lo que le pasa a esa persona. Bueno, Eh, sabemos que existe la falacia por invocación de la autoridad, que lo diga un discurso ciertamente autorizado no lo hace verídico ni veraz. Ujú. Sí, pero la verdad que para el sentido común cala fuerte. Después Y por algo podemos, se usa, ¿no? Pero podemos está bueno no cuestionarlo. renunciar al pensamiento crítico, no dejar de pensar a ver qué me parece, no aceptar las cosas solo porque está científicamente comprobado. Científicamente comprobado está una cosa y está la contraria también, lo acabas de decir Exactamente, vos. Entonces, exactamente. bueno, por ahí podemos tener nuestro propio Ujú. juicio, ¿no? No Sí, renunciar. inclusive también para nosotras, Mario, como profesionales de la salud mental, ¿no? Cuando las mujeres vienen cargándole al cuerpo malestares que son de otra textura. Esto de estar loca, sí, estoy media loca porque estoy en esos días o porque me está por venir, como también poder ayudar a deconstruir un poco esto, ¿no? Cómo dar otras lentes para poder mirar lo mismo. A mí me parece que es una manera en que no solo se le tapa la boca a las mujeres, me parece que las mujeres también se tapan la boca a sí mismas culpabilizándose a partir de lo que le pasa a su cuerpo. Entonces, creo que nosotras también tenemos una Pisamos ese responsabilidad palito. Sí. muy grande Mm. por respeto a nosotras mismas, ¿no? A nuestros procesos y para poder también encontrarnos con eso, porque si no es una manera de taponarlo. Querías decirlo, cómo nace lo del síndrome premenstrual. Ay, sí, que es muy interesante. Caterina Dalton es la persona que en el 52 acuña el concepto de síndrome premenstrual. Y esto es en el momento de la posguerra en Estados Unidos,
un momento en el que todos los hombres que habían ido al frente de batalla y habían dejado sus puestos de trabajo, que los habían ocupado las mujeres, vuelven y hay que empezar a los codazos a sacar a esas mujeres que cuando ellos estuvieron en el frente de batalla ocuparon sus puestos Salieron de a trabajar. trabajo. Ujú. Entonces, esa correspondencia de la patologización de los cuerpos nuevamente, ¿no? En ese momento en particular. Muchas autoras lo señalan como algo no casual. Y me parece a mí también no casual que en el 2013 creo que es cuando se lanza el DSM-5, que ya venía en discusión el síndrome disfórico premenstrual en el DSM-4, se instala con mucha fuerza, se decide que hay evidencia suficiente para incorporar esta categoría como categoría Me parece que diagnóstica tenemos que explicar qué es el DCM, porque no sé si son todos de nuestro de nuestro rubro. palo. El DCM es el Manual de Diagnóstico y Tratamiento de la Asociación de Psiquiatras Norteamericanos, ¿no? Donde están catalogados las patologías mentales según una clasificación nomenclada con números, ¿no? Son los que dicen qué cosa es patológica mentalmente y qué cosa no lo es. Y vos tenés que ir tipo checklist. Si tiene 7 de los siguientes 10 síntomas, entonces es TOC, y te dicen los 10. Entonces vos vas chequeando y si tiene durante tanto tiempo y qué sé yo, eso es el DCM, que para Estados Unidos es muy hegemónico, y en Argentina, si bien no está validado y no está... ¿cómo se dice? Cuando lo exportás de un lado a otro, lo tenés que ver si tiene, ¿cómo se llama eso? Bueno, Estandarizado. no está estandarizado para nuestra población, se usa mansalva, aunque la ley de salud mental lo prohíbe, es lo que los usos y costumbres han establecido. Se usa el Ujú. DCM, por ejemplo, para una obra social, para una prepaga, cuando vos tenés que justificar determinada intervención, tenés que poner un numerito que es el que indica el DCM. Ahora el 5, 5 porque es la versión 5. Claro, Ha claro. habido, en realidad ha habido 5 antes porque hubo un 4 bis, pero bueno, este es el 5. Tal cual, tal cual. Eso, Pero perdón que te pensando, interrumpa, no, pero no, pero era está para eso. bueno esa aclaración. El DSM-5, esta versión, se lanza en el 2013, si no recuerdo mal, y me parece que tampoco es casual, como en un momento, ¿no? Como en el que las mujeres realmente están, o al menos con distintas con distintas intensidades, ¿no? El movimiento de mujeres está teniendo mucha fuerza. Las mujeres están pudiendo alcanzar nunca de igual manera, digamos, a los varones en muchos ámbitos del mundo público, que aparezca ahora esta categoría tampoco me parece casual. Pero lo del 2000, lo del 50, con Catherine Dalton y estas investigaciones que ponen, digamos, una mirada muy suspicaz sobre estas coincidencias políticos o históricas, me pareció muy interesante. Y hablabas también del discurso publicitario, ¿no? Con relación a la venta de todo lo que es estos productos que acompañan la menstruación, que tampoco es ingenuo, es verdad que ha ido cambiando un poquito a lo largo del tiempo, han ido cambiando los colores también, en algún momento era todo azul, uy, se me frizó, ah, no, ahí está. Éramos Este, pitufa éramos pitufas, sí, teníamos sangre azul, o nobles, no sé, o noble. no sé, algo pasaba que las toallitas y los tampones eran azules, no sé qué Sí. pasó, pero tampoco era ingenuo, ¿no? El discurso comercial al respecto, porque aparte No, acá no pasa nada, seguí, está todo bien, podés nadar, podés, no sí. sé, podés, Eso igual y por ahí es una pregunta que hay que hacer, ¿puedo? ¿Quiero? me siento como, tengo Claro. ganas. Sí, totalmente, totalmente. Y ese discurso en realidad se instaló con mucha fuerza en los 60, 70 y no paró. En realidad la publicidad en ese sentido no cambió demasiado en la retórica. Ahora sí están empezando a aparecer
Ahí Juli nos saluda. Hola, Juli. No la vi. Eh, Hola, Ju. Ahora están empezando a aparecer otras publicidades en América Latina un poquito más jugadas, pero no tanto como la de otros países. Hay algunas publicidades que son preciosas, Mario, hoy, preciosas, cómo muestran diversidad de género, cómo muestran la sangre, cómo muestran la cuestión del estigma y lo ponen en cuestión. Digamos, ahí te das cuenta cómo la publicidad, las marcas en general, pueden ser actores sociales tan poderosos, ¿no? Porque en definitiva, yo las estudié porque ejercen una pedagogía, no una pedagogía escolar, pero ejercen una pedagogía social en relación a Claro. cómo vivimos nuestros cuerpos, qué pensamos que Construyen es sentido, correcto, sí. construye sentido. La verdad que hay algunas piezas en los últimos años con todo este movimiento del activismo menstrual que empezó como a presionar para que saquen el líquido azul, para que dejen de plantearnos como las pobrecitas debiluchas, las loquitas, y también, ¿no? En el otro costado, las que lo pueden todo o tienen que poder hacer un En deporte alguno de los extremo. artículos, te leí bastante, en alguno de los artículos decís que se usó el discurso del feminismo como en contra, volviéndolo como una moda y vaciándolo Exactamente. de sentido, ¿no? Exactamente, el feminismo comercial, ¿no? ¿Nos lo querés Un, explicar un poquito un más? Que yo feminismo no lo dije muy mercantil. bien. No, lo dijiste bárbaro, Mario. Yo además traes temas que yo ya me olvido, que me olvidé que planteé. Ah, pero yo te leo, yo estudio. En esto que te contaba al comienzo del estudio sobre la publicidad, ¿no? A lo largo del siglo XX y XXI, yo me encontré con dos grandes periodos, los llamé, dos grandes periodos publicitarios. Un primer periodo en donde la idea de la protección femenina jugó muy fuerte con el discurso del higienismo, y entonces la higiene en el comienzo del siglo XX, es decir, de 1920 a más o menos 1950, 60, jugó fuerte con la higiene, protección, higiene. Ujú. A partir del 60, con el movimiento feminista tan fuerte, sobre todo en países que no han tenido dictaduras que han cortado también muy fuertemente el avance del movimiento feminista, como en nuestros países en América Latina, eh, la idea de la liberación femenina fue el discurso más fuerte que jugó con el de la protección para vender estos productos, ¿no? Y entonces es interesante pensar cómo se vació de sentido la idea de qué significaba una mujer emancipada. Si una mujer emancipada era la que podía esconder mejor la menstruación para poder armar ese cuerpo femenino socialmente correcto, bueno, de ahí la idea de que la lógica del feminismo o el discurso del feminismo fue utilizado como un discurso de época, tomando el significante de la liberación femenina para vendernos productos que en realidad no hacían más que seguir disciplinando el cuerpo de una biomujer para poder tornarla una mujer femenina, ¿no? Femenina en el sentido de Claro. lo más tradicional. En definitiva, estas prácticas, como la práctica de ocultación de la menstruación, no deja de ser una de las tantas prácticas de disciplinamiento del cuerpo, que requieren cierta negación del cuerpo o cierta Eso renegación del cuerpo. en los videitos que puse de ese experimento social, no me gusta mucho llamarlo así, pero bueno, es como lo encontré en las redes. Era en algún lugar asiático, no sé en cuál, de esta nena que estaba manchada y la reacción de la gente, ¿no? Que daba a la vista que era una nena muy jovencita que estaba manchada, y da para pensar un montón de cosas. Primero que es otra cultura, yo no sé qué pasaría acá, por lo menos en los comentarios que nos mandaron a cada una de las que se manchó, a casi ninguna le avisaron, digamos, no tuvieron esa Ah, mira, recepción. Lo que veíamos en ese videito, que por un lado se acercaban mujeres, sí, sí, eso es, por otro, eso es así, digamos, ¿no? sí, es así, es así. Se acercaban de manera muy amorosa a preguntarle si ella sabía lo que le estaba pasando, si estaba informada, y lo tercero que hacían era ayudarla a tapar la mancha. Sí, sí.
Y Solo que, hubo una que la quería acompañar, dice, yo tengo un negocio acá, si me acompañás y confías en mí, te voy a dar el material necesario para que no te sigas manchando, una sola. El resto sí. era, le ayudaban a ponerse algo para no... Me encantó cómo rescataste eso. Primero me encantó el experimento, entre comillas, ¿no? Este videíto que encontraste, qué interesante para poder ubicar por lo menos estos tres elementos que acabas de señalar y cómo remarcaste tanto esta cuestión de ponerle el busito, de ir a acompañarla, como de llevarla más al costadito, de taparla, ¿no? Esa práctica que se transforma en una práctica de cuidado en realidad de esas mujeres. Era una práctica de cuidado en ese video en relación en el contexto en el que están, eso había que taparlo, que es en Ujú, general lo que suele ocurrir, ¿no? No se toma livianamente esto, pero inclusive no se toma livianamente el mancharse, que es el extremo, pero inclusive pedir un producto en una reunión social sigue siendo a veces algo incómodo, o ir con una toallita sin estar tratando de ocultarla o en la ropa o en la mano, ¿no? Y que no sea ujú. una cosa más. Es algo que todavía esos microgestos de vergüenza todavía hablan de un tabú que sigue vivo. Y me imagino cómo será para los varones trans, todavía peor. Ese es un temón, Mario, es un temón. Mira, los testimonios que he escuchado de varones trans, las situaciones de violencia que sufren en los baños, en general, pero cuando algo sobre su condición menstrual se devela, tremendas, de un nivel de violencia tremendo. Es un tema muy importante para seguir trabajando también, ¿no? La cuestión de la diversidad sexual y genérica en estos temas, porque, perdón, diversidad genérica, dije diversidad sexual, la diversidad genérica en el tema menstruación, que por eso hoy también tratamos de hablar de cuerpos menstruantes o de distinguir biomujeres, de biovarones, ¿no? Como para poder ir precisando a través del lenguaje también de qué estamos hablando y no seguir Ujú. pegoteando categoría mujer con cuerpo menstrual. Ceci pide Ceci algo. pide material de ESI para trabajar con púberes del Chaco impenetrable. Sí, Tengo una Ceci. pregunta para Ceci. Ceci, contestanos, porque está lo cultural también, y me parece que si nos vamos a meter en una cultura, y el Chaco impenetrable, sabemos que hay pueblos originarios que tienen sus saberes, sus haceres y sus Ujú. modos. Tampoco podemos, como decíamos antes, imponer desde nuestro saber académico occidentalizado y lo que sea, decir, bueno, toma, haces esto es lo correcto, sin Ujú. antes escuchar esa cultura, qué pensamiento, qué sentimiento, qué es la menstruación para esa cultura, ¿no? Para no ser tan, para no hacer lo que no nos gusta que nos hagan. O sea, no es Tan que no se puede colonialista. hacer, pero si yo voy a ir a una cultura ajena, ¿no? Yo ajena, me voy a meter yo adentro de esa cultura, no tendría como el respeto, el cuidado, la ternura, como enterarme de qué es para esas personas, para esas mujeres o biomujeres o cuerpos menstruantes, qué significa la menstruación ahí, y desde ahí ver, no antes sin escuchar eso, desde ahí ver cómo acercar Sí, y qué se puede hacer, sí. ¿no? No sé cómo lo pensás. Sí, Mario, yo creo que también ahí es bien complejo. Mira, yo empecé a escribir un libro que tengo un proceso para púberes sobre nuevas narrativas en torno a los cambios puberales, ¿no? Me parece que es un tema vacante. Eh, y nunca se puede hacer un material polivalente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que Transcultural. transcultural, polivalente, siempre culturalmente apropiado. Me parece que esto que está señalando es muy importante, sean los recursos que sean que podemos pasarle a Ceci o que ella puede encontrar, siempre poder hacer este trabajo en la bajada. Bajada tampoco me gusta, y hablando de este tema, En la intersección. no, sí,
Aplicación. en la implementación de estos materiales, ¿no? Lo importante que es poder primero entender qué significa el tema que se esté tratando, en este caso menstruación, qué significa en esa cultura, darle lugar también a las voces de otras generaciones, de las más nuevas y las más viejas, inclusive cuando hay mitos, poder trabajarlo con cuidado, porque la verdad que esos legados intergeneracionales también son importantes, hacen el sentido de comunidad, hacen en la construcción del conocimiento colectivo. Entonces, me parece que también la idea de los mitos y en estos temas en donde los saberes tradicionales jugaron un papel muy, muy importante y lo siguen jugando, es hacerles lugar, más que Exacto. No es sin eso, hay más que acallarlos. borrarlos. Exactamente. Es primero, en tal caso, si hay algo por revisar, es primero reconocerlos. Sí. Ceci dice algo, a ver. Las chicas apenas menstruan son tomadas como Como cuerpo de cuerpo de uso. uso. La mayoría de las jóvenes a los 12 años quedan embarazadas. Ay, sí, Oh my God. Bueno, va más allá de sí. la menstruación, ¿no? Este tema, lo que está planteando Ceci. Me parece Agarra la que palabra. sí, 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 sí. O sea, este es el sistema patriarcal en el que este es un tema, el tabú de la menstruación, pero me parece, Ceci, que acá estás planteando algo mucho más fuerte, que es el abuso, ¿no? del cuerpo de las niñas una vez que me parece que ahí sí el sentido del hacerse señorita a través de la menstruación también es algo que se juega de alguna manera, se sexualiza ese cuerpo de otra forma a partir de ese momento. exactamente. Pero también es el dar el conocimiento. Si estamos hablando de abuso, dar conocimiento no importa demasiado, pero a veces todavía no se, las chicas, las biomujeres, en ese momento de la vida, no saben que pueden quedar embarazadas a partir de que empiezan a menstruar, ¿no? Un conocimiento que parece tan básico, pero que a veces todavía queda un poco borroso, no muy claro. Y que Eh, hasta hace no mucho, yo ahora hace un tiempito que no lo escucho, pero hasta hace no mucho se corría el rumor de que en tu primer relación sexual no te podías quedar embarazada, como si hubiera una especie de magia o algo que pasara, o si estar menstruando te menstruando. garantizaba no quedar embarazada. Decís, pero a ver, no es lo mismo improbable que imposible, no es lo, o sea, depende de tu cuerpo, depende de un montón de cosas. Me parece que es otra vez, ¿no? La imposición de palabras, de hechos sobre los cuerpos de las mujeres, donde nos quedamos como sin argumentos, sin palabras, sin subjetividad. Acá dice eso, pierden la palabra, pierden la subjetividad. Las ves corporalmente escondidas en silencio. Sí, también, Es que yo me digamos, imagino que si cuando menstruo me van a empezar a violar, voy a hacer todo lo posible para ocultar mi menstruación. sí, sí, también lo ves sin situaciones de abuso tan fuertes como las que creo Ceci está mencionando. Me Y parece ahí que, Ceci, va, no sé, Ceci, no sé. Yo no sé si es con las chicas tanto con los que hay que trabajar. El problema ahí no es que las chicas menstruen, es lo que sucede con esos cuerpos menstruantes, ¿no? Lo que hacen con culturalmente ellas. con Ujú, ellas. ujú. El problema está en otro lado, tal vez, pero si esto es una costumbre, no sé, me hace acordar al derecho de pernada de los tiempos feudales. Sí, sí, no lo toman como violación. Claro, por eso el Mm, derecho de pernada tampoco lo tomaban como ujú, violación, ujú, era una costumbre, sin mm. embargo, nada, está bueno, y hay que ver cómo entrar para diluir, Desarmar, horadar, ¿no? sí. Esas costumbres culturales. Sí, sí, es un trabajo en comunidad acá, como dice Ceci, pero al mismo tiempo también es los sistemas, ¿no? El sistema legal, cómo opera ahí, el sistema jurídico, cómo opera ahí, porque la verdad que me parece que también es poder entender que tenemos una limitante en términos de cuánto se puede empoderar y cuánto se puede construir si no tenés un sistema, una macroestructura que Exacto. acompañe haciendo justicia, ¿no? Porque también si no es cargarnos desde nuestros lugares de trabajo con una responsabilidad que no tenemos.
podemos tratar de hacerlo mejor, tratar de acompañar, pero también está la limitante de un sistema. No, y aparte, si vos te corres, vos perteneciente a un sistema cultural donde esto sucede y está naturalizado que esto suceda, y vos te corres de ese lugar como puber, mujercita, chiquita que sos, ¿cuál es la opción? Porque muchas veces es esto o la nada, y nosotros sabemos que ante el maltrato y la nada, el sujeto elige el maltrato, porque la nada es Mm, impensable, sí. no se puede. Entonces, ¿cuál es es construir alternativa, es construir discurso, es construir algo? Y como vos decías, somos en todo, en el mejor de los casos, operadoras de salud, no Avengers. Claro, claro. Hay cosas que se hacen como más macro o no se hacen. Sí, 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 también el acompañarte a vos, ¿no? Porque la verdad que son estos lugares que nos tocan ocupar a veces que son difíciles, son muy difíciles, son de mucha complejidad y también muy interesantes por todo lo que pueden abrir, ¿no? Para las personas. Así que sí, después podemos compartirte, hay un montón de materiales para el trabajo con pubertad, con menstruación en particular. A mí no todos me gustan, pero hay bastante y entiendo que ahora la ESI, por lo último que escuché en este foro de justicia menstrual que están llevando adelante en el actual gobierno de Argentina, también está incorporando algunas críticas que le hemos hecho al programa y cómo hablaba de la menstruación y, y adaptando los materiales. Así que yo no, la verdad que no los chusmeé a ver qué actualizaciones tienen, pero sería interesante poder buscarlos. Y no sé cómo podemos entrar en contacto después, pero yo te puedo pasar cosas que tengo para trabajar. Y es y no solo para las chicas y los chicos, para todos. Para todos, exactamente. También es como derribar un poco la cuestión de la educación sexual, ¿no? Que sigue estando como tan centrada en un rango etario, Ujú. prepuberal, Escolar y puberal, etario. adolescente, y Bueno, el también, vivo anterior fue con Carla Elena, que escribió un libro sobre ESI, y justamente una de las cosas era esa, es correr lo de los límites de edad, correr lo de lo escolar, eh, ujú, es repensar y repensarse todo el tiempo, ¿no? ujú, sí, sí, Y adultos, sí, sí, adultos, sí, todos tenemos que repensarnos todo el tiempo. sí, sí, y la vejez también, ¿no? Como adultos Ujú. mayores también. Me parece que ese es el guión social sobre qué es el sexo, ¿no? A quién toca, a quién alcanza el sexo. Ni hablar la sexualidad, pero sí, es Me un cuesta tema salirme de este importante. tema porque estoy bastante impactada, pero bueno, después la seguimos, Ceci. Ceci es amiga, aparte la tenemos en contacto. Mm, Te prometo que la seguimos, no te dejamos sola con esto. Eh, Tengo dos preguntas más. Una es el gasto ujú, monetario. ¿Cuánto ujú, cuesta menstruar? mm. Y la otra es que quiero que me cuentes qué es el registro menstrual. El registro menstrual. Bueno, el gasto, en realidad, ahora, Mario, en la actualidad, por la cuestión inflacionaria, no sé en cuánto estará en Argentina, pero lo pueden averiguar en Economía Feminista o Economía Feminita, la organización que tiene un trabajo, es el que vienen haciendo hace bastante, monitoreando los costos de menstruar en Argentina, costos promedios. Eh, es un costo muy considerable si pensamos que pagamos impuestos por productos que son productos de primera necesidad y no productos de lujo. Todavía en Argentina estamos pagando impuestos No cuando están en la canasta muchos básica. no están en la canasta básica. Hay algunos en el programa Precios Cuidados, se han incorporado algunas marcas de toallitas y tampones. Y no sé si de alguna copita, no recuerdo bien en lo último que se mencionó en una de las charlas si mencionaron copas también, pero seguro una o dos marcas de toallas y de tampones. Pero es un gasto muy considerable para las mujeres de sectores populares. Es un gasto muy, muy importante.
Y la verdad que ahí nuevamente, ¿no? La importancia precisamente, quien atiende a esta población en Argentina es el programa, la hoy Dirección Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y entiendo que también están incorporando dentro de la canasta básica de tecnologías vinculadas a salud sexual y reproductiva alguna tecnología de gestión menstrual. Así que esa es otra salida muy interesante que me parece que está encontrando el gobierno argentino. Habrá que ver cómo se hace esa aplicación, como decíamos antes, ¿no? Me parece que ahí está el gran desafío, entender prácticas actuales y cómo se va a insertar eso y con qué materiales educativos. Pero el costo de menstruar es considerable, es muy considerable a nivel ¿Y por qué no internacional. está en la canasta básica? Y Porque porque algo es que es un tema, básico, y porque es un tema que ha sido invisibilizado cuando gané el premio, la declaración de interés social al libro en el Congreso, en la legislatura porteña y luego en una invitación que tuve en el Congreso Nacional, precisamente me dediqué a armar un listado de políticas públicas pendientes en torno al ciclo menstrual. Y hay muchas agendas que han desatendido este tema. Una es la agenda económica, a través de esto que estamos conversando. Hay un costo que amortizamos desde hace años, siglos, las mujeres, que no deberíamos ni pagar. Luego hay agendas de medio ambiente en relación a los desechos que no se biodegradan, como son las toallas y sobre todo las toallitas y los tampones, que tardan a veces inclusive un promedio de 200 años en biodegradarse. Y con esto me parece que también es importante hacer la salvedad de no volver a culpabilizar a las mujeres eh, porque por el contaminamos el medio planeta. ambiente, exactamente, pero es un tema importante, la agenda educativa, la agenda de salud, que más o menos algunas cosas cubrimos, la agenda económica, la agenda de trabajo, también hablamos un poquito de las licencias eh, por estar menstruando, que en Argentina se llamó Día Femenino. Ahí está, Julieta mira, nos tira data. Juli nos tiró la data en pesos. Eh, Casi tres La mil. leemos. En diciembre de Sí. 2020 el costo anual es de 2.992 para las personas que usan toallitas y 3.925 en el caso de tampones. Economía feminista. Ujú. Sí, es un costo considerable. Obviamente todo depende de tus ingresos, pero es un costo alto. Y de ahí también me parece que las tecnologías reusables son muy interesantes por varios motivos, ¿no? Y uno es el medioambiental, el otro tiene que ver con la salud, que son productos muchísimo más benévolos para nuestro cuerpo que los productos sintéticos. Y luego es la cuestión económica también, no es menor, digamos, si puedes usar una copita por 10 años, la verdad que el costo que tenga, no sé cuánto están saliendo hoy en Argentina, pero se amortiza eh, muy rápido. Se Así amortiza muy que rápido, sí. sí. Eh, Así que bueno, por un lado esto y el por qué, me parece, Mario, que es básicamente la desatención que este tema ha tenido. Ha caído en las sombras no solo a nivel social, en la interacción social. Ha sido un tema que nadie veía, lo teníamos acá enfrente y nadie lo veía, nadie lo quería ver. Eh, Se hizo mucho esfuerzo para que no se vea. Mucho esfuerzo para que no se vea y yo diría que a veces un esfuerzo, inclusive a mí lo que más me sorprende de haberlo vivido en carne propia, ¿no? Haciendo una investigación sobre este tema, hablando sobre este tema, es cómo los mismos grupos que parecen traccionar, digamos, ¿no? La misma causa, la causa por la equidad de género, a veces por no poder entender, porque es algo fuera de época, fuera de época, fuera del discurso de época, también se vuelve en contra, ¿no? A mí me ha llegado a pasar, el 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por se llama higiene menstrual, así es como se lo nombró, un poco acríticamente, me parece, y coincide con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, creo.
coincide con ese día y la verdad que a mí me han escrito en algún momento cuando usando la efeméride del 28 de mayo para visibilizar temas vinculados al estigma de la menstruación, me han llegado a decir que era una manera de como de deslucir este otro tema, ¿no? Cuestiones vinculadas al aborto en aquel momento, previo a la ley en Argentina, con lo cual es también interesante, ¿no? Cómo se plantea, por un lado, la competencia entre dos temas, que no sé por qué tienen que competir cuando son dos temas que hacen a la misma causa, ¿no? A poder Ujú. darnos más derechos, a poder visibilizarnos, a poder mostrar nuestras experiencias desde otro costado que no sea el estigma. Y luego es cuando falta, digamos, un discurso, cuando no está instalado un discurso de época sobre algún tema, cómo no se ve, cómo aparece invisible. Creo que es esto lo que pasó. Se invisibilizó de la academia, se invisibilizó del intercambio social, de la interacción social, y también se invisibilizó de las políticas públicas. Sin mala intención, seguramente, ¿no? Fenómenos de lo humano. Yo soy más conspiranoica que vos, me parece. Bueno, tengo la teoría conspirativa de un sistema, que es el sistema patriarcal que opera con el capitalista, digamos, ¿no? O que opera El con el discurso sistema biomédico, los racial, laboratorios, la esa es publicidad, o pero no sea, es ya nadie, está, no es sin intención. pero no es nadie. O sea, son todos y No no es, es no es nadie. nadie, es el algoritmo. Es el panóptico, así funciona el panóptico. Mm. Bueno, Euge, te cuento que el vivo no se nos cortó, debería haberse cortado en algún momento, pero no se nos cortó, y hace casi 2 horas que estamos hablando. El vivo se debería cortar en algún momento, te avisa y se corta, entonces uno maneja los tiempos, pero no lo hizo. Y es como la Hemos esquivado. menstruación que no se corta, No se corte, que no se corte, que no que se no se corte. corte. Bueno, me parece que hablamos de un montón de cosas que dejamos abiertas, otras que son, nada, que está bueno que queden abiertas, ¿no? No está bueno cerrar del todo. Probablemente vos vas a publicar algo dentro de poquito, ¿no? Debería, Mario, debería volver a la publicación. Quedé con trastorno de estrés postraumático de de la investigación, de publicación del libro, y estoy ahí, que no puedo publicar de nuevo, pero ya se está armando la ola. Bueno, Ya se está armando la ola. cuando tengas materiales, cuando tengas cosas, nos volvemos a juntar y charlamos. Me parece Dale. súper interesante todo lo que nos dijiste. A mí me sirvió un montón, me enteré de un montón de cosas, me quedo pensando en un montón de cosas que no sabía. Necesito datos ahora. Y la verdad que no hablamos, estaba pensando, gracias, Eve, mi primita está por ahí. Eh, Me quedé pensando que cuando hablamos de las tecnologías de gestión menstrual, no mencioné los anticonceptivos que suprimen la menstruación, Ah, es Vero. que es otro enorme tema. Pero no quería Yo me dejar de acuerdo mencionarlo allá en porque los 90 cuando empecé a tomar pastillas anticonceptivas, que mi ginecóloga de ese momento me dijo, mira, te puedo dar estas que no son tan buenas o tienen mucha más hormona, por ahí son más invasivas para tu cuerpo, o te puedo dar estas, pero la contra que tienen es que pueden producir amenorrea. Amenorrea es que no tenés la menstruación. Igual no la tenés la menstruación, porque la sangre que te cae cuando estás tomando anticonceptivo tampoco es menstruación, pero me lo explicó en estos términos. Y yo dije, no, dame la mejor, o sea, dame las que menos mal me van a hacer a mí. Dice, pero a vos no te va a asustar no menstruar en el medio, bueno, no es menstruación. No, o sea, si esto es mejor, dame las que me hagan mejor para mí, o sea, las más inocuas, las que me carguen menos de hormonas y con menos químico. Puedo elegir entre más igual. químico y menos químico. Sí, ahora, de que tengan el efecto a propósito es distinto. Lo que vos estás diciendo es distinto. Exactamente. Bueno, ese es un gran tema este, si lo abrimos, Mario. Tal vez ahora no nos vamos a No, quedar sin tiempo, para otro pero, momento. pero vos sabés que también lo que ha ocurrido precisamente es que las mujeres, la menstruación es, por un lado, es un signo vinculado a la femineidad para muchas mujeres. Y por otro lado, es la constatación de que no están embarazadas. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que si a las mujeres les ponen se llamó el chip en El argentino, chip, ¿no? El sí. implante subdérmico o
el DIU con liberación de levonorgestrel, o también hay píldoras anticonceptivas que se toman durante 3 meses, que también suprimen el sangrado periódico, que como El dijimos anillo. anteriormente, el anillo. Son todos métodos hormonales. Muchas mujeres piden remoción del implante, piden remoción del DIU, porque además no se les explicó, no se les explica nada. Entonces se Claro. quedan, es una intervención que parece ser por el derecho de las mujeres, porque son en general tecnologías anticonceptivas de largo plazo, pero si no están insertas en la cosmovisión de esas mujeres, en cómo entienden el mundo, y no Es se les agresivo. provee, es en realidad es desempoderante. Entonces, eh, el discurso de los derechos a veces es tan perverso, tan perverso. Me parece que hay que ser tan cuidadosas con cómo se utiliza, ¿no? Ser Ujú. muy críticas en ese sentido. Pero bueno, no quería dejar de mencionar que me había olvidado un gran tema que además está sustentado por un discurso médico que habla de la menstruación como algo que nos puede dañar a la salud. Otro discurso médico que ahora viene sonando fuerte precisamente porque lo que hay es mucho dinero en juego por la industria farmacéutica que produce todas estas tecnologías que son tecnologías muy caras. Eh, Exactamente. Así que, bueno, Bueno, podríamos te seguir. agradezco tanto, tanto tu generosidad, tu No, Mario. amabilidad y nada, toda esa sonrisa con la cual nos explicaste todos estos temas que son difíciles. Por favor, un gustazo y cuando quieran seguimos charlando. Nos vemos la próxima. Bueno, beso Cuídate. enorme. Vos Adiós, también, besos para Mario. todos. Que funcione linda la bici, ¿eh? Claro. Chau, chau.